Ya, chiquillos, vamos a comenzar la clase. Ya, espero que estén muy bien. Ya, buenas tardes, antes que se me había olvidado. Que estén muy bien, así que comenzamos la clase y vamos a compartir, lo primero a compartir pantalla. Ya. Ya, chiquillos, vamos a comenzar la clase. Y más que nada recordando las dos clases anteriores porque es bastante la materia que nosotros, digamos, vimos, ¿ya? Por lo tanto, dice ahí periodo de formación de la República y establecimiento del orden autoritario en Chile, ¿ya? Lo primero entonces, el objetivo, dice, conocer, comprender y analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar el país y examinar los factores que implican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833, vigente en nuestro país hasta 1925. En el fondo, más que nada entender que una vez que Chile se independiza, hay varias visiones, varias, digamos, formas que se planteaban para organizar el país y que finalmente se decide por una república y había enfrentamientos entre conservadores y liberales, triunfando los conservadores, por lo tanto se instaura una época que se llamó la República Conservadora o también la República Autoritaria, y que esta época tuvo como fuerte, como base, la Constitución de 1833, ¿ya? Sin embargo, no fue la primera Constitución, entonces nosotros vamos a ir recordando también algunas cosas que ya vimos en las clases anteriores. Entonces, esto que le mostrado en varias clases es para que nos ubiquemos en el tiempo, de qué estamos hablando, ¿ya? Nosotros estamos hablando de la época, sabemos que de 1810 hasta 1823 viene todo lo que es el periodo de independencia, y nosotros estamos viendo los ensayos constitucionales, los vimos ya en las clases anteriores, que se presentaron varias constituciones como posibles leyes para Chile. Nosotros destacamos tres, ¿ya? Que en general no se aplicaron. Y después se aprueba la Constitución de 1833 y se instaura en Chile un periodo conservador o autoritario, ¿ya? Entre 1831 y 1861, o sea, durante 30 años, ¿ya? Y nosotros esa es la parte que vimos. Hasta ahí hemos visto con harta información. Entonces, recordar, ¿qué estamos viendo? Desde 1823 hasta 1861, un periodo largo de la historia de Chile, del siglo XIX. Entonces, lo primero, recordar que una vez que Chile se independiza, habían distintas facciones o tendencias políticas, ¿ya? Que estaban el grupo de los conservadores y el grupo de los liberales, ¿ya? En el caso de los conservadores hay tres grupos: los pelucones, los o'higginistas y los estanqueros, ¿ya? Los pelucones se les llamaba así porque mantenían la costumbre todavía de usar peluca, ¿ya? No que tuvieran el pelo largo, sino que usaban pelucas como manteniendo algo que ya había pasado de cierta forma de moda. ¿Y quiénes eran estos pelucones? Representaban a la aristocracia terrateniente, es decir, a los dueños de la tierra, ¿ya? Eran partidarios de un Estado fuerte y centralizado. O sea, el Estado tenía que tener poderes amplios, ¿ya? Confiaban en las instituciones tradicionales, como el Estado y especialmente la Iglesia Católica, ¿ya? O sea, ellos eran partidarios de que la Iglesia influyera en las decisiones del Estado, ¿ya? Y otro grupo dentro de los conservadores son los o'higginistas, que el nombre lo dice. Ellos eran partidarios de que O'Higgins volviera al país y volviera al poder, ¿ya? Recuerden que O'Higgins había abdicado, había renunciado al cargo de director supremo, ¿ya?
Y dentro de los conservadores, además de los pelucones, los higueristas, estaban los estanqueros, ¿ya? Dice comerciantes vinculados por el estanco y partidarios de un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad política y económica. ¿Qué es lo que era el estanco? El estanco era el monopolio o el control del comercio de algún producto, ¿ya? El monopolio es cuando un grupo, una persona, una industria controla el mercado de un producto. ¿Qué productos controlaban los estanqueros? ¿Qué estanco tenían? Por ejemplo, había estanco de los naipes, el estanco del tabaco. O sea, eran los únicos que comerciaban naipes, los únicos que comerciaban tabaco, el té también. ¿Ya? Habían productos en que ellos postulaban para ser los únicos comerciantes. A eso se le llamaba estanco. Nosotros diríamos el monopolio en esta época. ¿Ya? Eso eran entonces los conservadores. ¿Ya? Ojo, las palabras nos ayudan a nosotros. Y por otro lado estaban los liberales, ¿ya? Que son partidarios de mayores libertades. ¿Ya? Y en este grupo estaban los pipiolos y los federalistas. ¿Quién eran los pipiolos? ¿Ya? Dice, provenían especialmente de la élite ilustrada, es decir, de la aristocracia, pero que había tenido educación y mayor educación, y conocía la realidad también de otros países. Dice, partidarios de ideas como la libertad de pensamiento y conciencia. Y dice, laicismo. Eso significa que ellos no eran partidarios de que la Iglesia Católica interviniera en asuntos del Estado, sino que la Iglesia tenía que estar fuera de estas decisiones. ¿Ya? Y dice, por ello, contrarios a la participación de la Iglesia en asuntos del Estado. Eran partidarios de la libertad de comercio, o sea que el Estado no tenía que controlar el comercio. ¿Ya? Dice, elección por voto popular de los cargos públicos. O sea, ellos planteaban que también había que haber elección popular de los cargos públicos, cosa que no había. Eliminación de los mayorazgos, es decir, eliminar, ¿recuerdan lo que dijimos que eran los mayorazgos? Que el hijo mayor heredaba valga la redundancia, la herencia de la familia, solo el hijo mayor. Los otros hijos no heredaban, ¿ya? Y el hijo mayor tenía que preocuparse de que sus otros hermanos, por ejemplo, tenían que tener todas las condiciones necesarias, pero la herencia era toda para el hijo mayor. ¿Para qué hacían esto? Para no dividir sus propiedades y mantener digamos, esa predominancia. Porque si lo dividían, antes tenían hartos hijos, por lo tanto, si tenían 8 hijos, la riqueza de una familia había que dividirla en 8 y se debilitaban en cierta forma. ¿Ya? Entonces, los liberales estaban en contra de eso. Ellos decían que había que eliminar el mayorazgo. ¿Ya? Entonces, y lo otro, postulan la idea del progreso a través de la razón y la ciencia, partidarios de la modernidad en desmedro de la tradición. ¿Ya? O sea, los pipiolos eran más bien, podríamos decir, partidarios de ser modernos, ¿ya? De todos los cambios que venían y conociendo esos cambios, al contrario de los conservadores. Y en este grupo de los liberales también están los llamados federalistas. Planteaban un modelo similar a Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos está organizado en base a estados federales, ¿ya? En que hay un estado federal que abarca todo el territorio, pero cada estado en sí tiene, por ejemplo, leyes propias, ¿ya? Entonces ellos decían que las provincias aquí en Chile tenían que ser autónomas, tomar decisiones propias. O sea, en cierta manera, aplicar el modelo de Estados Unidos en la naciente República de Chile. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos facciones políticas, las dos tendencias, conservadores, liberales, y dentro de los conservadores habían grupos, dentro de los liberales había otro grupo. Aquí también está la misma situación, ¿ya? Y se agrega a los federales los carrerinos. ¿Por qué? Porque los carreristas también se les llama, se oponían a los o'higueristas. Había una rivalidad entre estos dos personajes y entre los grupos que los apoyaban. ¿Ya? Pero aquí lo que tenemos que tener en claro es que habían conservadores, mayoritariamente pelucones, y liberales, mayoritariamente pipiolos. ¿Ya? Ahora, se hacen
varios intentos para organizar la república, ¿ya? Y estos intentos fueron distintas constituciones. Hubo 3 ensayos constitucionales, por eso se habla de la época de los ensayos constitucionales, ¿ya? La primera fue la llamada Constitución Moralista, la segunda, la Constitución Federal, y la segunda, la Constitución Liberal. La primera en 1823, después en 1826 y después en 1828. Estas 3 constituciones entonces forman parte de lo que se llamó ensayos constitucionales y que al final se intentó aplicarlos pero no se pudo, ¿ya? O sea, explicarlo en términos de ahora, fueron 3 constituciones que se hicieron pero que no se pudieron aplicar. Y cada una tiene un nombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada una tenía ciertas características, ¿ya? Ejemplo, la Constitución Moralista es de 1823, ¿ya? Planteaba, por ejemplo, dice, promover la implantación de una ciudadanía ejemplar a través de una serie de normas que pretendía regir la vida cotidiana de las personas. Por eso se le llama moralista, porque planteaba el control de la vida privada de las personas. O sea, que el Estado controlara la vida privada, la moral de las personas. ¿Mm? Planteaba el voto censitario, la religión católica como obligatoria. Recuerden que el voto censitario es el voto que exige requisitos para, valga la redundancia, votar, ¿ya? Acuérdense, votaban solo los hombres, si eran casados a cierta edad, si eran solteros por cierta edad, tenían que saber leer y escribir, y tenían que acreditar riqueza, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, por eso habla de censitario, porque era un voto que establecía, solamente le permitía votar a algunas personas. Entonces ahí tenemos la moralista. La federal, que fue en 1826, dice, influida por el modelo estadounidense, pretendía aplicar la autonomía política de las provincias, con sus propias asambleas legislativas y sus propios consejos de electores, ¿ya? Entonces aquí era como que cada provincia que existía en esa época, que hoy día serían las regiones que nosotros tenemos, pero eran mucho menos, porque Chile era distinto en cuanto a territorio, cada provincia de ese momento iba a tener una asamblea legislativa, iba a tener leyes propias, o sea, iba a ser autónoma de, digamos, del resto del país. También planteaban un voto censitario, igual que la otra constitución. Y finalmente está la llamada Constitución Liberal. Dice, pretendió establecer una igualdad de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo, ¿ya? O sea, poner una igualdad entre el presidente y el parlamento, ¿ya? Dice, fortaleció las libertades públicas, por eso se llama liberal, y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. O sea, las libertades públicas eran fundamentalmente para un grupo social, la aristocracia. El resto no votaba, acuérdense que había que acreditar riqueza. Consignaba la tolerancia religiosa y el voto se amplió a todo aquel enrolado a las milicias, sin necesidad de saber leer y escribir, cosa que no se aplicó tampoco, ¿ya? Entonces estas 3 constituciones se plantearon, pero no pudieron ser aplicadas. ¿Ya? Ahora, en esta nosotros vamos a llegar, ya terminamos, entre 1823 y 1830 es la época entonces de los ensayos constitucionales, y entre 1831 y 1861, que es la época posterior, se habla de la república conservadora o del orden conservador o la república autoritaria, y que va a estar vigente durante 30 años en Chile, acuérdense, 1831-1861. Y van a haber 3 presidentes, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Y si ustedes se fijan en los años que aparecen ahí las imágenes, cada uno gobierna 10 años, ¿se fijan? Pero no es que fueron elegidos para 10 años, sino que se elegían por 5 años, pero en esa época la Constitución, las leyes permitían la reelección inmediata. Por eso se elegían por 5 y los reelegían por los 5 siguientes, ¿ya? Por eso gobernaron cada uno 10 años. Y se habla entonces de los decenios. Si ustedes ven en alguna parte los decenios, en el caso de Chile, se refiere a este periodo, más otro presidente que viene después, que es el último que va a gobernar por 10 años Chile.
Y en cada uno de los gobiernos aparecen los hechos que van a ocurrir, los hechos más destacados. Acuérdense que cada uno gobernó 10 años. Aquí está resumido lo que ocurrió en cada uno de los gobiernos en los aspectos políticos, en este caso económico, ¿ya? Fundamentalmente en esos dos aspectos, y social. Y aquí hay un hecho bien importante que ocurre en el gobierno de José Joaquín Prieto, que es la Constitución de 1833, ¿ya? Esta Constitución sí se va a aplicar, y con algunos cambios va a durar hasta 1925, es decir, va a durar más o menos 92 años en Chile, ¿ya? Entonces, ojo ahí también con las obras, que no las vamos a leer todas, pero que ustedes ya las tienen. Ya, entonces, la Constitución es bien importante porque se plantea que le va a dar estabilidad a esta época, ¿ya? Entonces dice, una de las primeras tareas del gobierno conservador de José Joaquín Prieto fue la creación de una nueva institucionalidad que organizara al país. Para esto, el presidente convocó una comisión constituyente que se encargó de llevar el ideario portaliano, acuérdense las ideas de Portales, a la ley. Esta constitución tuvo como principales características amplias atribuciones del Ejecutivo, acuérdense, el Ejecutivo es el presidente, el voto censitario, la religión católica. Ya, varias cosas aquí. Recuerden que la Constitución permite organizar políticamente un país, ¿ya? Entonces, esta Constitución entonces marcó ciertas condiciones porque fue redactada y promulgada, ratificada en una época conservadora. Y se tomó las ideas de Diego Portales, que nosotros las vimos en una clase anterior, que se habla de ideario portaliano. A eso se refiere a las ideas políticas que planteaba Diego Portales para organizar el país, ¿ya? Ahora, aquí las amplias atribuciones del presidente es que, por ejemplo, duraba 5 años y, como dije, se reelegía. Y se le otorgaron facultades extraordinarias. Por ejemplo, tener poder sobre la iglesia, cuando habla de ejercicio de patronato. ¿Qué significa esto? Que podía intervenir en los nombramientos de los cargos que hacían desde el Vaticano en la Iglesia Católica. El presidente podía decir, no, yo no estoy de acuerdo con este nombramiento, por ejemplo, ¿ya? Designación de autoridades judiciales y el veto de leyes que aprobara el Congreso Nacional. O sea, el presidente podía nombrar las autoridades judiciales, o sea, el otro poder que hay, y el veto. Vetar significa que uno rechaza una ley, por ejemplo, que podía hacerlo el presidente. Ya se llama veto, veto presidencial. El voto censitario, ya dijimos las condiciones, solamente los hombres, mayores de 25 si eran solteros, 21 si eran las características. El poder legislativo, acuérdense, es el Congreso o Parlamento, ¿ya? Y ahí están también las características que tiene o las atribuciones que tiene. Y el poder judicial, acuérdense que son los tribunales de justicia, ¿ya? Y ahí están entonces las características más importantes que tiene cada uno. El poder legislativo, en este caso, tenía, por ejemplo, ¿cuál era su fuerte? Aprobar o rechazar las leyes periódicas. Y las leyes periódicas eran las que se hacían, o era necesario hacerlas cada cierto periodo de tiempo. Ejemplo, la ley de presupuesto. La ley de presupuesto del país hay que hacerla todos los años, ¿ya? Es decir, el gobierno que está en el mando presenta los ingresos y los gastos que va a tener para el año siguiente. Eso es un presupuesto, ¿ya? Presenta esta ley y el Parlamento tiene que rechazar o aprobar esta ley de presupuesto, que es una de las tantas leyes periódicas, ¿ya? Y también aprobar, por ejemplo, lo relacionado con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces ahí su fuerte está en eso. El Poder Legislativo se va a ver si aprueba o no las leyes que manda el presidente. El presidente es el que tiene que mandar el presupuesto. Y eso ocurre hasta la actualidad.
¿ya? Que el presidente, el gobierno manda una ley de presupuesto. Por ejemplo, este año se manda la ley de presupuesto para el año que viene. Y el Parlamento la revisa y la puede aprobar, rechazar o enviar algunos cambios que se plantean, por ejemplo. ¿Ya? Y acá hay otras características también en que, por ejemplo, había un cargo que existía antes que era el cargo de vicepresidente. ¿Ya? En la actualidad solamente existe cargo de vicepresidente cuando el presidente que está en ejercicio tiene que salir del país, ¿ya? De la actualidad. Si sale de Chile el presidente, queda como vicepresidente, mientras el presidente en ejercicio está fuera, queda normalmente un ministro. Y hay un orden ahí de presidencia. Está el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, y así se va nombrando un ministro que ejerce de vicepresidente mientras el presidente no está. Pero en esa época sí se elegía un vicepresidente. ¿Ya? Ahora, dentro de toda esta organización, recuerden que surgen los partidos políticos. Antes habían facciones o grupos políticos, ahora ya van a empezar a surgir como partidos, organizados como partidos. Y nosotros mencionamos el Partido Liberal, el Partido Conservador, o también llamado ultramontano, y el Partido Nacional o monvarista, ¿ya? En que van a ser, hay otro como el Partido Radical, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente los dos primeros que van a estar siempre luchando por el poder, ¿ya? Luchando por el poder en Chile, por marcar su predominio. En este momento, entre 1831 y 1861, estaba el Partido Conservador, ¿ya? Es decir, el grupo conservador mantuvo el poder. Pero después en Chile va a cambiar esto y va a asumir o va a dominar el poder el Partido Liberal. Y aquí más o menos lo que se plantea a grandes rasgos cada uno de los partidos, ¿ya? Los conservadores, como ya dijimos, plantean algo similar a las facciones conservadoras, es decir, defienden los privilegios de la Iglesia Católica. Ellos plantean que la Iglesia sí tiene que intervenir en asuntos del Estado, ¿ya? Respaldan el gran poder que tiene el presidente de la República y dicen que el Estado tiene que ser fuerte. Y ese poder lo va a representar el presidente, ¿ya? Por lo tanto, aquí ellos, los conservadores, son partidarios de mantener esa situación. Un Estado fuerte, un presidente fuerte y una iglesia que intervenga en los asuntos del Estado. Los liberales son más reformistas, es decir, quieren hacer cambios, ¿ya? Cambios que tienen que ver fundamentalmente con no permitir que la Iglesia Católica domine la situación política. Por eso se habla que son anticlericales, ¿ya? No son o laicistas también, es la otra palabra que se usa. Es decir, que son partidarios de que la Iglesia esté fuera de la influencia de lo que es el partido, perdón, el gobierno, que no tome decisiones de gobierno en la Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos plantean que hay gente que no es creyente y la Iglesia toma decisiones o influye en muchas decisiones del gobierno, ¿ya? Por lo tanto, los liberales están en contra de eso. Y también están los otros grupos que también son partidarios algunos de mantener el poder de la Iglesia, un Estado fuerte, y otros no, que dicen que hay que cambiar esto, ¿ya? Entonces aquí lo que más vamos a destacar nosotros son los dos primeros partidos, los conservadores y los liberales, que van a estar ahí en la pugna del poder, ¿ya? Y todo esto se señala, y uno de los objetivos dice que Chile tuvo un momento estable, es decir, que pudo solucionar y organizarse el país en todo este periodo, en estos 30 años que hubo, pudo organizarse como país después de emanciparse de España, ¿ya? Entonces, se habla de que pudo consolidar la soberanía del territorio nacional y se menciona como ejemplo la toma del Estrecho de Magallanes, ¿ya?
recuerden que Chile no era el Chile que nosotros conocemos ahora, ya territorialmente hablando, sino que era, si nosotros vemos, imaginamos el mapa de Chile, es desde más o menos la zona actual de Copiapó hacia el sur, ¿ya? Considerando también lo que hoy día es la zona de la Patagonia, que es territorio argentino y que en esa época era territorio chileno. ¿Por qué era importante el Estrecho de Magallanes? Yo les dije en una clase anterior que era uno de los pasos naturales entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿ya? Junto con el paso Drake, que está al final del continente, entre el continente y la Antártica, ¿ya? Todas las naves que venían desde el Atlántico y querían navegar hacia el Pacífico tenían que pasar por el sur de Chile, o al revés, las que eran del Pacífico y necesitaban pasar al Atlántico, pasar por el sur de Chile. Entonces, eso era importante. ¿Por qué? Porque era un punto estratégico. Si no, potencias de la época como Inglaterra, por ejemplo, podía establecerse en el Estrecho de Magallanes y tomar soberanía y controlar el paso de las naves. Recuerden que a comienzos del siglo XX se construye el canal de Panamá. Y ahí, en este canal de Panamá, ya se elimina todos los viajes que se hacen por el Estrecho de Magallanes. ¿Se mantienen algunos? Sí, pero la mayoría se concentra en Panamá, que es mucho más cerca. O sea, se evita toda una vuelta, digamos, se acorta el trayecto, todo, ¿ya? Pero eso es posterior. A comienzos del siglo XX se inaugura el canal de Panamá. Y se habla de que se estabilizó la economía, ¿ya? Recuerde que nosotros partimos como país independiente con deuda. Chile estaba endeudado ya al momento de independizarse, ya tenía una deuda con Inglaterra, ¿ya? ¿Por qué tenía una deuda? Porque había conseguido un préstamo, un empréstito, decían en esa época, un préstamo con Inglaterra para financiar la independencia o la consolidación de la independencia del Perú, financiando toda una escuadra libertadora, o sea, todos los barcos, todo lo que fueron al Perú a consolidar la independencia del Perú, porque si el Perú no se consolidaba su independencia, no se aseguraba, corría el riesgo de que los otros países que ya se habían independizado pudieran arriesgar esa situación, ¿ya? Y se dice de que hay una estabilidad en el orden interno, ¿ya? A través de la Constitución de 1833, que instauró un modelo autoritario. Ahora, ¿por qué se habla de que era necesario un modelo autoritario? O sea, un modelo que ejerciera el poder fuertemente, que controlara a las personas. Porque según Portales, había que controlar esta situación, ordenar el país, decía él, ordenar el país y luego, de a poco, ir dándole libertades a las personas, ¿ya? Por eso, para establecer esta constitución, se tomaron las ideas de Diego Portales. ¿Ya? Vamos a volver. Aquí también es importante todo lo que implicó la economía chilena, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya empiezan a llegar a Chile todos los avances que se habían desarrollado con la revolución industrial. ¿Se acuerdan del tema que vimos nosotros antes? Bueno, todos estos avances empiezan a llegar a Chile también. Y estos avances necesitaban materias primas como, por ejemplo, el carbón, por ejemplo, empiezan a necesitar salitre, cobre también en algún sentido. Entonces, eso también fue importante para Chile, ¿ya? Y también en el caso de la economía, es importante que el país ordene los recursos que tiene. O sea, se habla de los recursos fiscales. Cuando dice recursos fiscales, son los recursos del Estado, ¿ya? Entonces tiene que ordenar, en el fondo, ordenar la plata que tiene el país, ¿ya? Y tratar de recuperar ciertos recursos o aumentar los recursos. Entonces, ¿cómo se aumentan? A través de algunos impuestos, ¿ya? Y todo esto se va ordenando. ¿Mm? Y
como Chile ya era independiente, entonces ya podía comerciar sin intermediarios, ¿ya? Acuérdense que cuando estaba España dominando las colonias, había un monopolio comercial, o sea, todo pasaba por España. Ahora no, es un país independiente, por lo tanto, puede comercializar libremente con países como Estados Unidos, Inglaterra, y los otros países de Europa y también países de América Latina en esa época. ¿Ya? Ya no había intermediarios. Y se descubren yacimientos bien importantes, en este caso de plata, que era un mineral en la época muy destacado. Y de cobre. De plata es Chañarcillo, ¿ya? Y la mina Tamaya, o el yacimiento Tamaya, que era una mina de cobre. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante también para la economía chilena. Y está también el desarrollo de Valparaíso, ¿ya? Valparaíso como uno de los puertos importantes de los barcos que hacían el viaje, piensen ustedes, desde la costa atlántica, pasando por el estrecho de Magallanes, tenían que recalar en Valparaíso para abastecerse de todos estos elementos. El puerto que le hacía competencia a Valparaíso era el puerto peruano de El Callao, ¿ya? Pero a nosotros, en el caso de Chile, Valparaíso se desarrolló como uno de los puertos más importantes. Y por lo mismo, llegan muchos comerciantes europeos a establecerse en Valparaíso. Y también muchos adelantos llegan primero a Valparaíso antes que a Santiago, ¿ya? Y también nuestras tradiciones, nuestras costumbres también empiezan a llegar con los inmigrantes que llegan fundamentalmente de Inglaterra, ¿ya? A Valparaíso. Entonces aquí también se desarrolló la economía de manera bien importante, ¿ya? Gracias a toda esta situación. Uno puede decir, el orden autoritario no favorece la democracia. Si uno lo analiza desde el punto de vista democrático, no, porque no permite la participación de las personas, limita en cierta forma, la autoridad del presidente es muy fuerte, ¿ya? Pero en la época se planteó como algo necesario y se aceptó como algo necesario. Hay visiones distintas también de esta organización, pero en esta época en Chile se tomó, la gente que tomaba las decisiones en ese momento, tomó estas decisiones, ¿ya? Entonces aquí, y pensar que nosotros no podemos ver la época, la podemos comparar para entender algunas cosas, pero no podemos ver una época, digamos, del siglo XIX con la imagen que nosotros, o los avances, la mentalidad que nosotros tenemos en el siglo XXI, que son realidades bien distintas. Por eso la historia hay que tratar de entenderla y ponerse en el lugar de la época y de la gente que vivió en ese momento, ¿ya? Eso entonces. Aquí yo, ¿qué es lo que hice? Vamos a dejar de compartir. ¿Qué es lo que hice? Resumí las dos clases anteriores y agregué ese último punto que tiene que ver con el desarrollo económico, ¿ya? La próxima evaluación que nosotros tengamos va a ser de estos contenidos que hemos visto en las últimas clases, ¿ya? Que es harta información, por lo tanto va a ser de eso. Yo les voy a dar las fechas, les voy a avisar las fechas, y para que ya vayan revisando los videos, revisando su libro también, úsenlo, porque tiene la información, chiquillos, ¿ya? Para los que les cueste más meterse a internet, por ejemplo, y tienen el libro, úsenlo. Tienen el libro, digamos, en formato papel,